Dios te bendiga, Cristo te ama. No es por aquí tu hermano Natanael. Escucha bien esta palabra que se encuentran en Mateo capítulo 7, versículo 24 hasta el 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, y fue grande su ruina. Hay dos diferencias entre el hombre prudente, sabio, que fue sensible a la voz de Dios y que puso la palabra de Dios en práctica. En cambio, el hombre que no escuchó la voz de Dios, que escuchó la voz de Dios pero no la obedeció y que no puso la palabra de Dios en práctica. Dice la palabra de Dios que vinieron ríos y soplaron viento y derribaron su casa. ¿Por qué? Porque cuando usted no obedece a Dios y no pone en práctica la palabra de Dios, lamentablemente tu vida será derribada, tu vida será destruida por el alcohol, por el miedo, por la falsedad, por la incredulidad, por la duda. Tu vida será derribada, destruida, tu hogar será destruido por la falsedad, por el engaño, por el odio, por el desamor, por la arrogancia, por la vanidad, por la vanagloria de este mundo, lamentablemente, que no nos llevan por un camino de salvación, sino un camino de perdición. Por el hombre sabio, prudente, que fue sensible a la voz de Dios, que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Dice la palabra de Dios que soplaron viento fuerte y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada, su vida espiritual estaba fundamentada sobre la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. O sea, que el hombre que fue sensible y prudente y que obedeció la voz de Dios, que puso la palabra de Dios en práctica, permaneció firme por encima de los obstáculos, por encima de la barrera, por encima de la enfermedad, por encima del chisme, por encima de la vanidad, por encima de los placeres momentáneos que el mundo le estaba ofreciendo. Pero el hombre insensato, que no fue prudente, que no fue sabio, que no puso la palabra de Dios en práctica, lamentablemente su vida fue derribada, su hogar fue destruido. Por en esta hora yo te traigo buena noticia de salvación, que es el evangelio de Cristo Jesús. Buena noticia, tú, amado amigo que me escucha en esta hora, tú que tu vida se encuentra destruida, derribada por causa del pecado, por causa de la desobediencia a Dios. En esta hora yo te digo y te exhorto en el nombre de Jesús, que la palabra de Dios, que Cristo Jesús tiene todo lo necesario para levantarte, para restaurarte, para restaurar tu familia, tus hijos, tu hogar en esta hora, para devolverte lo que el enemigo te quitó. En esta hora la palabra de Dios te lo devuelve al 100% en esta hora. Si tú te atreves a creer, si tú te atreves a confiar en el Hijo de Dios, que se llama Cristo Jesús, atrévete en esta hora a edificar tu vida, tu hogar, tu familia sobre la palabra de Dios. Edifica tu vida, sé como aquel hombre prudente y sabio, que vinieron ríos y soplaron viento y chocaron contra aquella casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque fue sensible a la voz de Dios, obedeció la palabra de Dios y la puso en práctica, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que para que la palabra de Dios funcione en tu vida, sea restaurada tu vida, sea transformada,